La palabra de Dios en Génesis, en capítulo número 1, vamos a leer ahí. Génesis, capítulo número 1, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Génesis, capítulo 1. Espérenme un poquito, hermanos, no es que quiero sonarme la nariz. Para estar así en todo momento, en todo el servicio, toda la predicación. Vamos a leer desde el versículo número 1, ahorita la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor, leemos tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor amado. Dice la palabra de Dios. Versículo 1 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas... estoy leyendo el versículo 2. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es que mi Biblia, hermanos, como es este estudio, en esta Biblia de estudio, el versículo 1 se aparta como que fuera otra cosa, y el versículo 2 empieza en otra parte como si empezara apenas a leerse Génesis. Por eso me confundí leyendo otro versículo. Versículo número 1 dice así la palabra de Dios, hermanas. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Amén. Amén. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Versículo 5 dice así: y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor bendito, que tienes para con nosotros, Señor amado, y para con todo tu pueblo y para con todo el que tienes misericordia, Señor. Dios mío, Señor, llénenos con su misericordia, Señor, en este momento, Señor, al permitir, Señor, que recibamos, Señor, su palabra, Señor amado, su bendición, su presencia, Señor, su mensaje, Señor, como usted lo envió a nuestras vidas, Señor amado, y que podamos entenderle y hacer lo que nos mande con su amor, con su paz, con su presencia, con su palabra poderosa, orando en nuestros corazones, Señor, para su gloria, en el nombre de Jesús, Señor. Se lo pido para los que estamos aquí, y para si alguien, Señor amado, que sea pueblo suyo, Señor amado, que va a traer su camino, Señor amado, aleluya, y que ve este video, Señor, que también al estar ya en su camino, Señor amado, y que pueda recibir también esa bendición, y también los que son de usted, Señor amado, que vean este video, también, Señor, que reciban la misma bendición, Señor amado, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. ¿Se pueden sentar, hermanas? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de la palabra de Dios, hermanas, se lo voy a dar. Aleluya. Aleluya. El tema de la palabra de Dios es el siguiente. Dios nos iluminó el corazón. Dios nos iluminó el corazón para que conozcamos su gloria. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí, hermanas, en la palabra de Dios en Génesis, aquí es donde vemos este libro de Génesis, hermanas. Es un libro que tiene muchos temas. Este libro es un libro de muchos temas. Cuando uno ve este libro, unos pueden pensar, cuando le dicen Génesis, pueden pensar algunos rápido, a su mente viene como Noé y los animales, el arca de Noé, ¿verdad? El diluvio. Otros pueden pensar Abraham, otros se le viene a la mente, no, José, los sueños, ¿verdad? A cada quien se le vienen cosas diferentes. A otros se les viene a la mente la creación, cuando hizo el universo. Otros, cuando Adán y Eva pecaron, o cuando Dios los hizo, y cuando Dios hizo las plantas. O sea, muchas cosas pueden pensar. Es que este libro de Génesis, hermanas, es un libro que tiene, si usted se ha fijado, no, a lo mejor no lo ha pensado, sí lo ha pensado a lo mejor, pero ese libro habla de muchos temas. Este libro habla de muchos temas. Empieza con la creación, pero después después que está la creación, ya no es el tema de la creación, ya son otros temas. Salen personajes principales. Salen personas que son los principales, el personaje en la historia bíblica cuando se está narrando. Y después ese personaje deja de aparecer y ya no él es el personaje. Surgen otros personajes nuevos que no existían. Y ya ese es el personaje, sigue avanzando la historia.
Y luego ese personaje también deja de existir y sale otro personaje y así va el libro. Es un libro que tiene varios temas. Es un libro muy hermoso como es toda la palabra, como lo es toda la palabra de Dios, ¿verdad? Pero es un libro muy hermoso con muchos temas. Y aquí es donde inicia la palabra de Dios, se inicia con el tema de la creación. En el versículo número 1 dice, en el principio dice, creó Dios los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aquí cuando dice que en el principio Dios creó, que en el principio, cuando dice en el principio, esas palabras, hermanas, en el principio. Cuando uno habla del principio, hermanas, en la palabra de Dios, aquí como se muestra el principio, es en el momento de la eternidad cuando Dios decide hacer la creación. Cuando el Señor decide hacer la creación. Nosotros como cristianos ya sabemos, no sé si se acuerda o no se acuerda, que uno como cristiano dice la eternidad pasada y la eternidad futura, uno dice a veces. Humanamente hablando, pues se puede decir que nada es eterno, ¿verdad? Y nada se puede entender como eterno humanamente, pero por Dios se entienden las cosas que son eternas. Amén. Pero humanamente hablando, hermanas, no existe, o sea, la eternidad, no puede haber eternidad pasada ni eternidad futura, porque la eternidad es eternidad, pues. O sea, lo eterno es eterno. Porque si algo tiene principio, no es eterno. Entonces, y una eternidad que va a ser después, entonces no es eterno porque no empezó porque nunca existe, o sea, llegó el momento que empezó a existir, pues para existir en un futuro, pues que va a ser eterno en un futuro. ¿Sí me van a entender, hermanas? Amén. Entonces, aunque esas cosas se contradicen, hermanas, en la Biblia sí se enseña la eternidad pasada y la eternidad futura. La eternidad pasada, hermanas, es que para Dios no hay nada imposible, pues. Lo que sucede, hermanas, que la Biblia enseña que hubo un momento en la antigüedad, muy atrás, que todavía no existía la creación del universo, nada, el cielo, la tierra, nada había. Y existía Dios eternamente. Y como eso pasó antes, hermanas, y era todo eterno, y cuando Dios hizo la creación, hizo el cielo, la tierra, las estrellas, todo lo que hizo el Señor, después se quitó el tiempo eterno y llegó, más bien se quitó la eternidad y llegó lo que es el tiempo, que se cuenta el tiempo. Ya se cuentan los segundos, los minutos, las horas y todo se cuenta el tiempo, pues. Entonces, si ustedes se fijan, entonces, aunque se ve imposible, sí llegó el momento que la eternidad dejó de haber lo que se le dice la eternidad pasada, pues. Porque ahorita no estamos en eternidad, nosotros estamos en el tiempo. Y está pasando el tiempo. Hasta hace rato estábamos hablando del tiempo, que la fecha estaba mal en el reloj, ¿verdad? Porque el tiempo tienes que modificar la fecha. ¿Por qué? Porque las fechas, porque van cambiando, no la misma fecha, pues, porque el tiempo camina. Entonces se quitó la eternidad. Eso es imposible pasar, que si está la eternidad surge el tiempo, pero Dios, como es tan poderoso, lo hizo. Y está ahí todo el tiempo caminando. Y va a llegar un momento en el futuro, como estudiamos la vez pasada, que estudiamos profecía, que va a llegar un momento que va a venir la eternidad otra vez para los buenos y para los malos, y todo va a ser eterno, y eso se le dice eternidad futura porque es una eternidad que va a venir, y una eternidad pasada se le dice porque es una eternidad que la hubo, que ahorita ya estamos en el tiempo, ¿verdad? Bien. Entonces, hermanas, aquí dice la Biblia que en el principio el Señor hizo la creación. Cuando habla del principio, hermanas, se habla de un momento de eternidad que el Señor se dispone a hacer la creación. Pero yo no quiero empezar a hablar mucho de la eternidad pasada, porque eso sería como otro estudio de la palabra de Dios. Pero la eternidad pasada en la Biblia sí hay cosas que uno puede ver que hacía Dios en la eternidad pasada. Cuando estaba en la eternidad pasada y cuando estaba con sus ángeles, que los crió en la eternidad pasada, en un momento de la eternidad pasada los crió, porque no existieron para siempre, pues en un momento de la eternidad los creó. Y también la Biblia enseña que todavía no existía la creación. Y la Biblia también enseña antes de los ángeles también cómo Dios estaba solo también. Nada más el sol. Nomás la Trinidad sola. La Biblia le enseña. También es, y cuando pasa el tiempo, va pasando el tiempo, el Señor está solo, nomás la Trinidad, y pasa más tiempo en la eternidad.
pasa la eternidad, sigue en un momento más adelante. Se me hace difícil decir hasta tiempo porque es eterno, cómo va a medir el tiempo, ¿verdad? Pero pasa el tiempo más adelante, por así decirlo, o sea, se recorre más, pasa más. Y llega el momento que Dios crea a los ángeles y pasa más. Y llega el momento que Dios hace la creación, la que aquí vemos. Y cuando empieza a hacer la creación del Señor, ya se acaba lo que es la eternidad, ya empieza a convertir, ya empieza el tiempo, pues normal. Entonces aquí dice que en el principio, de momentos de la eternidad, que el Señor se decide hacer la creación, ¿no? Y el Señor crea, dice de principio, que es la eternidad esa, dice creó. Dice creó. Dice así. Cuando dice creó, hermanas, la palabra de Dios aquí, eso es muy importante, lo que lo dice ahorita también. Porque la Biblia enseña, hermanas, y de la Biblia la tenemos en español nosotros, pero la Biblia es del Antiguo Testamento, está en hebreo. Y en hebreo hay dos palabras que se utilizan para crear. Hay una palabra que se usa para crear, pero esa palabra, hermanas, se le aplica a las personas. Como un ejemplo, hermanas, si usted tiene la madera suficiente y sabe cómo hacerlo, y tiene los materiales, las herramientas, usted puede crear esta mesa de madera. Usted la hace y dice, pues yo creé una mesa, ¿verdad? Usted hace una mesa. Hay dos palabras hebreas para decir crear. Una palabra es para eso, lo que uno la usa, como uno dice crear en español. Que uno dice, voy a crear esto, crea uno lo otro, pero uno para crear, hermanas, todas las personas para crear, agarramos cosas que existen, cosas que hay para crear otra cosa, y a veces de lo mismo que hay, se crean, de lo mismo que hay, se crea otra cosa, para con esa cosa hacer otra cosa tercera. ¿Sí me deben entender, hermanas? O sea, a veces con algunas cosas, algunas cosas que uno encuentra de materia en el mundo, puede transformar el hombre en otra cosa, para eso usarlo para crear otra cosa más, para hacer lo que necesita, pues, ¿verdad? Entonces, la cosa, hermanas, es que siempre el hombre está agarrando de lo que ya existe, pues, lo creado, pues, ¿verdad? De las cosas que ya existe, toma de la naturaleza para crear cosas que él necesita. Y es bueno, Dios nos permite hacer eso, ¿verdad? A veces hacen cosas malas, a veces cosas buenas. Pero digo es bueno en la forma cuando es bueno, pues, ¿verdad? Lo que pasa, hermanas, que hay dos palabras hebreas para crear, como le dije, ¿verdad? Una es para crear así como le expliqué, que es como lo usamos los mexicanos y en todos los países. Voy a crear esto y pues agarran las cosas que van a usar para crear lo que quieren crear, ¿no? Pero la otra palabra hebrea que hay, hermanas, es una palabra que se usa para crear, pero esa palabra hebrea se le aplica nomás a Dios y se utiliza para crear algo a partir de la nada. Como que usted diga, hermanas, yo voy a crear, no sé, una silla, pero no existen las sillas en el mundo, ¿verdad? No hay ninguna silla, usted va a crear la primera silla. Que eso el hombre lo puede hacer agarrando de lo que hay en la tierra. Pero la diferencia de la otra palabra hebrea que hay, de crear, cuando dice voy a crear la silla, que va a decir lo mismo porque crea algo que no existía, pero la diferencia es esta que voy a decir, que cuando hace la silla, no agarra ningún material, solamente con su poder que le sale a Dios, la crea, pero no tiene ningún material, pues. ¿Sí sabe cómo digo, no? Sí. O sea, hay dos palabras hebreas, hermanas, por eso le digo, dos palabras hebreas que quieren decir crear, pero una es crear con materia, con cosas que uno tiene, y otra palabra es crear, o sea, con materiales, y la otra palabra es crear algo, pero de la nada. Que usted no tiene nada, aquí no hay nada, dice, voy a crear algo, y usted crea algo físico. Entonces, esa palabra, hermanas, es la palabra hebrea bará, se llama así, bueno, no se llama así, se pronuncia bará. La palabra hebrea bará, hermanas, es la que aquí aparece. Y esa palabra nomás la Biblia se la pone nomás a Dios. Y aquí dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero quiere decir que cuando Dios, hermanas, creó los cielos y la tierra, los creó de la nada. O sea, no tenía nada para crearlos. Yo no quería hablar tanto de esto, ¿verdad? Quiero avanzar, pero estoy hablando, hermanas, porque como estoy viendo el versículo, pues para también explicarlo, ¿verdad? Miren, hermanas, la gente que no cree en Dios, como los científicos, ¿verdad? Tienen teorías de cómo Dios hizo el universo, ¿no?
Pero el universo, hermanas, por lo que el Señor, nosotros sabemos, ¿no? Pero las teorías que ellos tienen, los científicos, hermanas, del universo, cómo Dios lo creó, son teorías que no tienen sentido, pues. Primeramente, una teoría, hermanas, es cuando uno cree algo que puede ser posible, pero que no está seguro que así fue. O sea, como que usted diga, yo pienso que ahorita, atrás de esta pared, está una persona parada. Y yo le pregunto a usted, ¿pero tú sabes que está parada una persona ahí? No, pero a mí se me figura por cómo se escucha movimiento y pues por la altura como suenan aquí arriba los golpes. Yo pienso que es una persona. Entonces, pero al último vamos a ver cuál es una rama le está dando ahí golpes o no es una persona. O si una teoría, hermanas, es cuando uno piensa algo, pero que no es seguro de que sea eso, pues. ¿Sabe cómo? Como siempre pensamos cosas a las personas. Yo pienso esto, pero quién sabe si sea o no sea eso, pues. Eso es una teoría, que tú piensas algo, pero no es seguro de que así sea. Esa es una teoría, como lo expliqué, pues como en la pared, así. Y por muchos ejemplos que pueden haber similares. Entonces, los hombres tienen las teorías, dos teorías bien fuertes, hermanas, según las fuertes de ellos. Y son teorías, o sea, no es seguro lo que ellos creen. Porque son teorías, no son realidades, pues. No es que la gente del mundo lo toma como que es la verdad revelada y que así es. Y que así es como es la verdad y así son las cosas. Pero son teorías y con eso ya tenían que tener desconfianza porque es teoría. Pero pues bueno, la gente lo toma. Una teoría, hermanas, es de que supuestamente el universo se hizo porque había como una especie como de polvo en el universo al inicio. Y que ese polvo, hermanas, con el paso de tiempo, con ese mismo polvo se fue creando todos los planetas, todas las estrellas y llegó a crearse lo que es el universo. Esa es una teoría. La teoría más fuerte que tiene, la más grande, es la de la gran explosión, ¿verdad? El Big Bang. Que es la explosión, la gran explosión, ¿verdad? Que se la inventaron también. Que esa teoría enseña de que había una masa. O sea, había una masa grande. Y esa materia grande llegó el momento que explotó. Y con el paso del tiempo que explotó, se crearon las estrellas, se crearon los planetas, las lunas y todo lo que usted sabe que existe en el universo. Pero lo que pasa, hermanas, que humanamente hablando, no es, o sea, humanamente hablando, hermanas, no tiene sentido eso, creer esas cosas, porque usted le pregunta a la gente, ¿y quién hizo ese polvo? Para que ahí se creara todo, para que se crearan todas las cosas. Para los que creen que se creó así. Y los que creen en la gran explosión, ¿de dónde salió esa materia? Porque esa materia sí existía en el universo. Porque dicen, Dios no creó el universo. Es una materia que había en el espacio y explotó. Entonces, ellos que dicen que Dios no hizo nada, hasta ni creen en Dios a veces, le dicen, ¿de dónde vino esa materia? Ellos no saben decir eso. Esa materia que explotó, que hizo la gran explosión, ¿de dónde vino? Ellos no saben decir eso. ¿De dónde vino el polvo? Tampoco saben decir eso. Y son teorías aparte, no es algo que puedes creer en ellos, sino que son nomás formulaciones, pues. No es algo real, pues. No es algo, pues sí, algo confiable, pues solamente son formulaciones. Entonces, ¿por qué, hermanas? ¿Por qué? O sea, hermanas, no quiero aburrirlas, hermanas, pero es que lo que pasa, hermanas, aquí habla de esto, pues la palabra de Dios, lo que estamos viendo. Aquí dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y yo dije que crear, la palabra que aquí aparece, que es que es la palabra bará, que se usa para crear algo pero de la nada, y hay otra palabra hebrea que no aparece aquí, que es la crear algo pero con materiales como lo hacemos nosotros. Dice que Dios creó todo pero con bará, o sea que Dios bará los cielos y la tierra en el principio. O sea que dice que Dios creó todo de la nada, hermanas. O sea, Dios no tenía una bola grande de polvo, o sea, no había, un espacio grande lleno de polvo y de ahí creó los planetas, o una masa grande que había en el espacio flotando y de ahí él empezó a formar. Sino que Dios, la Biblia enseña que Dios creó todo de la nada, de bará, de la nada, con su poder. O sea, Dios nada más con su poder, fluyendo de él, hizo que existiera lo que hay, pues.
con su palabra, pues, ¿verdad? Sea esto y se hacía lo otro, sea lo otro y se hacían las cosas, pues. Amén. Entonces, hermanas, esto es bien importante ver aquí en Génesis, el versículo número 1, porque ahí vemos, hermanas, que nosotros no estamos en un error. Eso no es lo principal es Dios. Amén. Pero ahí se ve la realidad de Dios, hermanas, que Dios es real, que nuestro Dios es real y no es un cuento lo que creemos, porque humanamente hablando es imposible que se haya hecho así, que digo, como por una explosión o por un polvo. Y si hubiera sido así, que no fue así, de todos modos, no tiene explicación, científicamente hablando, de dónde salió ese polvo, de dónde salió esa masa. Y como no tiene explicación, no hay explicación. Entonces, ¿qué explicación hay? Lo que la Biblia dice, hermanas. Que Dios, sin tomar nada, como dice aquí, Bará, de nada sin tomar nada, hermanas, con su poder nada más, Él creó las cosas. Es como cuando nos sana Dios a nosotros, hermanas. Usted no se toma un medicamento y se empieza a sanar, ¿verdad? Usted, oran por usted y en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo viene y la sana a usted. Y nomás milagrosamente, sin nada, Dios lo hizo con su poder solamente, con solo poder lo hizo. Bien. Entonces, el Señor, hermanas, es real y tiene poder. Aquí se puede ver la realidad de nuestro Dios, ¿ya ve? Nuestro Dios existe y es real, es poderoso. Y es entonces el que realmente sí creó los cielos y la tierra. Entonces lo sabemos nosotros, pues, pero lo digo porque hasta humanamente hablando, hasta razonando con las cosas humanas, también de todos modos, y razonando lo que la Biblia enseña, desde el original, el hebreo, se puede ver cómo realmente sí Dios sí hizo el universo, pues. Hizo la tierra. Pues aquí como dice al principio, Dios creó los cielos y la tierra, dice así. Amén. Aquí la palabra Dios viene en español, pero en el hebreo viene aquí la palabra Elohim. Es una palabra, hermanas, que se refiere a uno, Elohim, pero se expresa en plural. Como que no se entiende, pues casi, ¿verdad? Así. O sea, es una palabra que habla como... Es una palabra plural, que es como si fueran muchos. O sea, se expresa como muchos en la palabra. Elohim es como plural, pero se refiere nomás a uno. Entonces, es la palabra que se utiliza para traducirla a Dios al español. Y pues, el Señor, hermanas, Elohim, Dios, fue el que creó los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Vamos al versículo siguiente, al versículo 2. Dice así. Y la tierra estaba desordenada y vacía cuando la creó el Señor. Estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas, dice, estaban sobre la faz del abismo. O sea, estaba llena de tinieblas. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu se movía sobre las aguas que había. Luego dice el versículo siguiente, dice el 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense, hermanas, que esto es algo bien importante. Aquí los hermanos estudiosos inventan, pues aquí deben entender la Biblia, pues a veces sacan ideas, ¿verdad? Es que lo que pasa, hermanas, que aquí dice el versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, porque pasa que la tierra está en oscuridad. Entonces dice aquí que Dios dijo Dios, sea la luz, dice el versículo 3, sea la luz, dice, y fue la luz. Lo que pasa, hermanas, que aquí en la Biblia, en Génesis, se muestra que Dios va a crear las estrellas, el sol, que es lo que alusa, ¿verdad? Mire, hermanas, a lo mejor usted no sabe, o sí sabe, pero todas las estrellas son soles, no sé si sabía eso, todas las estrellas son soles. Lo que pasa es que el sol, la estrella más cerquita que tenemos nosotros es el sol. Pero las estrellas son soles. Lo que pasa es que uno dice estrellas, las que están retiradas. Y al sol que lo vimos cerquitas, que es una estrella también, no dice sol. Pero en realidad, todo el espacio Dios lo tiene lleno de puros soles o de puras estrellas, que es lo mismo. Entonces, cuando Dios dice la Biblia, cuando Dios dice en la palabra que Él creó las estrellas, el sol y la luna también, ¿verdad? Cuando muestra eso el Señor, que son los medios que Dios usa para usar en el mundo, es más adelante, hermanas, en otros días de la creación. En el primer día de la creación, que apenas está pasando, que todavía no se acabe el día, crea el Señor luz. Entonces, no se sabe, muchas personas piensan de dónde viene esa luz. Porque Dios todavía no crea las estrellas que dan luz, no crea los soles que dan luz. Entonces, ¿de dónde viene la luz?
Entonces hay personas que dicen, bueno, lo que pasa es que Dios echaba luz de sí mismo y alusaba, dicen. ¿Verdad? Pero no es así, pues. Porque aquí dice la palabra de Dios, dice que dijo Dios, sea la luz. Él con su poder habló, sea la luz, y surgió la luz. O sea, Dios está hablando para que exista algo que no existía en la luz. Dice, sea la luz, y fue la luz, o sea, él está diciendo que exista esto, en otras palabras, pues por así decirlo, y existió lo que él dijo que existiera. O sea, algo nuevo, algo que no existía, no es la luz de Dios que él está dando, sino que Dios está haciendo que exista lo que es luz. Pero no está dando esa luz, hermanas, por soles, ni por estrellas, que son lo mismo, porque todavía no los va a crear, los va a crear hasta días después de la creación. Entonces, lo que aquí puede ser, hermanas, que Dios lo que hizo, Él aquí creó obviamente lo que es la luz, pero la hizo como Dios no tiene límite de poder, creó la luz sin que vinieran de ninguna fuente de sol ni de estrella, nomás que hubiera luz simplemente, pues. Porque no existía lo que es luz, lo que es la luz, perdón. Si vamos bien, hermanas. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice el versículo 4, dice, y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué? Porque no había luz y vio algo nuevo que era buena la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Por qué? Porque no existía, no era luz de Dios, de él que salía, sino porque inventó algo nuevo, pues. ¿Se fijan? Dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego el versículo siguiente dice, el 5, el último que leímos, dice, y llamó Dios a la luz día. Dice, y a las tinieblas llamó noche. Dice, y fue la tarde y la mañana, un día. Pasó el primer día, en los demás días va a crear lo que son las estrellas. Entonces, esa luz, Dios nomás la creó con su grado. Dice cómo Dios es tan poderoso que Él puede crear. Y hermanas, si usted ve luz del foco, porque la energía que da en el foco está dando energía y eso genera los destellos de luz que nosotros vemos, que salen por el cristal o por el plástico que tengan. Uno ve luz natural en el sol, porque el sol está encendido, eso es como una antorcha, está prendido, eso es fuego, pues. Y está aluzando el fuego, ya ve que alusa, se prende una veladora, o prenda usted un palo y pues si metas en una parte oscura, pues alusa la lumbre, ¿verdad? Pero como Dios es tan poderoso, hermanas, que Él creó la luz al inicio sin que tuviera nada que lo diera, solamente existió la luz así sola. Amén. ¿Cómo es el Señor de poderoso, ¿Usted cree que Dios nos va a ayudar, hermanas, a nuestra enfermedad, a nuestro problema? No, para sanarnos, para ayudarnos. Si hasta cómo lo hizo el Señor así. ¿Cómo no? Si el Señor no tiene límites. Es poderoso. Amén. Aleluya. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, hermanas, versículo 6. 2 Corintios 4 y 6. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4 y versículo 6. Fíjense aquí que dice la palabra del Señor, hermanas. Dice así. Aquí habla de cuando Dios hizo la luz, así. Esa luz que no viene de soles, ni de estrellas, ni de nada. La luz, nomás que existe algo que es luz, así, la luz. Fíjense lo que dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ese Dios es el que resplandeció nuestros corazones para iluminarnos, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Dice, en la faz de Jesucristo. Aquí dice, hermanas, que Dios alusa al inicio, que hizo que la luz apareciera entre las tinieblas, que mandó que la luz apareciera. Ese Dios, hermanas, que usted lo ve en la creación, allí en Génesis capítulo 1, ese mismo Dios, el Dios eterno, Elohim, pues, que ese Dios creador de la luz, ese Dios también hizo algo cuando nos trajo a su camino a nosotros, hermanas. Ese Dios nos ilumina, ese mismo Dios, no otro Dios, ese mismo Dios, el mismo Elohim, ese Dios de la creación eterno, ese Dios eterno se nos manifestó a nosotros cuando recibimos a Cristo.
Fíjese que tremendo, hermanas, ¿eh? Nos iluminó nuestro corazón, nos llenó de luz, ahora nuestro corazón también, de luz también nos dio luz. ¿Para qué? Para que conociéramos, dice, para que conociéramos su gloria, dice, para conocimiento de su gloria. Y dice que ese conocimiento de su gloria que está en la faz de Jesucristo, dice. Que dice, yo tengo una Biblia que dice en el rostro de Jesucristo. Entonces, hermanas, lo que quiere decir aquí la palabra del Señor, hermanas, es de que el Señor, hermanas, el Señor, cuando nos trajo a su camino, pues yo le decía a ustedes la palabra de Dios, que era, Dios nos iluminó el corazón para que conozcamos su gloria. ¿Verdad? Dios nos iluminó, pero el corazón a nosotros nos iluminó. Primero creó la luz para que existiera, y sin sol, sin nada, la creó sin tener nada, porque Dios no necesita de nada, pues Él hace lo que, o sea, tiene el poder pues, de todo. Y ese mismo Dios eterno que creó la luz de la nada, y sin que viniera de ninguna fuente, y así la mantuvo en el primer día, ese mismo Dios es Elohim. Aquí dice que a nosotros, hermanos, a los cristianos, nos alumbró pero el corazón, para que en nuestras tinieblas y podemos ver, para que mirar qué, dice, para mirar, para tener conocimiento, para conocer qué, conocer su gloria, conocer la gloria de Dios. ¿Y en dónde está su gloria de Dios? En la cara de Jesucristo. Entonces quiere decir que Dios, hermanas, a nosotros nos iluminó nuestro corazón y así nos hizo ver a Jesús. Cuando usted se entregó a Jesús como Salvador y a recibir a Cristo como nuestro Salvador, nosotros, hermanas, conocimos ahora por la luz que Dios nos dio, nos hizo entender el conocimiento de su gloria, de Él mismo, el conocimiento de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor, que está en el rostro de Jesucristo. Mire, hermanas, dice la Biblia que uno puede ver que Dios, que existe Dios, su deidad, o sea, que es Dios, y su eterno poder, y que Dios es eterno y que es poderoso. Dice en Romanos, dice, por la creación, pues. Y uno puede conocer a Dios, que es poderoso, que es eterno, que es Dios, por ver la creación. Pero nosotros, hermanas, y ahí vemos su gloria también, pero el que mejor da testimonio y más enseña más de cómo es la gloria del Señor, todavía más grandemente que la misma creación es Jesucristo. Nosotros, al conocer a Jesucristo, al ver la faz de Jesucristo, al ver el rostro de Jesucristo, el Señor nos ilumina para que veamos el rostro de su Hijo. Y de esa manera, al conocer a Jesús, nosotros conocer a Jesús, usted lee los evangelios y usted va conociendo de Jesús, cómo era Jesús, qué enseñaba Jesús, cómo se comportaba Jesús, cómo era el corazón de Jesús. Usted va conociendo a Jesús, usted va conociendo, hermanas, va conociendo más a fondo a Dios y llega a conocer más y más cada vez la gloria de Dios. Va conociendo más la gloria del Señor. Porque el Padre se refleja a través de Jesucristo. Uno conoce al Padre a través de Jesucristo. Uno conoce a Dios a través de Jesucristo, porque Jesús es el mismo Dios. Entonces, hermanas, nosotros tenemos como cristianos, hermanas, tenemos que conocer a nuestro Señor Jesús cada vez más, para ir conociendo más la gloria de Dios. Los inconversos sí conocen la gloria de Dios por viendo la creación y todo, ¿no? Y uno también. Pero nosotros tenemos un medio más profundo todavía que el testimonio que da la creación. Tenemos a un maestro más grande que la creación, que enseña que Dios es Dios. Tenemos a Jesucristo, conocemos a Jesucristo y conocemos más la gloria del Señor. Bendito sea el Señor. Que vamos a orar, hermanas, a ponernos de pie, vamos a pedir al Señor que nos ayude a conocer más a nuestro Señor Jesús, para conocer más y más cada vez de su